Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Acelerando, la nueva versión del mejor programa del deporte tuerca. Acelerando, todo lo que necesitas saber sobre autos, motos, karting, eventos y carreras bajo la dirección de Walter Tuapanta. Escuchen, Acelerando. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tener en este espacio a los referentes de la comunicación, la radio y todas las áreas relacionadas con este mágico mundo. En este día, para nosotros, es un gusto tener en este espacio a una de las personalidades del periodismo, se podría decir, especializado en automovilismo. Estamos hablando de Walter Tuapanta. Él también es director de la revista Acelerando. Walter, muy buenos días, muchas gracias por aceptar esta invitación de Voces de la Radio, sobre todo para conocer su trayectoria, ¿no? Y el aporte que usted ha dado a la comunicación. Muy buenos días. Muy buenos días, Iliana. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación, por esta deferencia y al mismo tiempo aprovecho para felicitarla por esta gran labor de comunicación que está realizando y sobre todo recopilando toda la memoria histórica y la memoria actual de lo que significa la comunicación, el periodismo acá en el Ecuador en sus diferentes facetas. Muchas gracias a usted por esas palabras que también nos motivan a seguir para continuar, ¿no? Continuar en este trabajo que es muy bonito, que sobre todo nos ayudan a través de la oralidad a conocer a los talentos de la comunicación. Walter, ahora iniciemos esta entrevista. ¿Cómo comenzó usted? ¿Cómo era el niño Walter Tuapanta? ¿Cómo fue este acercamiento que se dio a la comunicación? Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Esta, esta pasión por el periodismo empezó en el tercer curso, cuando en el colegio recuerdo que el profesor de literatura, en alguna acción, digamos, una clase activa, dijo, a ver, que alce la mano, que alguien haga preguntas a la gente como que si fuera algún periodista. Entonces yo levanté la mano, fue de manera espontánea y alcé la mano y comencé a hacer preguntas como si fuera un periodista. Obviamente ni siquiera tenía el gusto de ser periodista, así es que levanté y todos mis compañeros aplaudieron, se levantaron y dijeron, oye, tú sí que eres periodista, tenía tercer curso. Bueno, y se complementó después cuando em, eh, ya hubo las vacaciones del colegio y ahí en ese tiempo recuerdo que eran casi como 2 meses de vacaciones en el sitio donde vivía acá en Olmedo. Me dijo, oye, hay una plaza de trabajo en la radio Ecos de Cayambe. Entonces me fui, creo que tenía como 15 años, 16 años, algo así, me fui y trabajé durante 2 meses ahí en la Ecos de Cayambe con don Juanito Córdoba y ahí pues trabajé no como locutor ni nada por el estilo, sino simplemente como ponedor de discos de música, de los mensajes musicales que en esa época la radio Ecos de Cayambe era muy icónica con esos programas de mensajes musicales. Entonces yo pasé 2 meses. Luego ya terminaron las vacaciones, regresé a Ibarra, donde estudiaba, y ahí sí yo fui golpeando puertas para poder, eh, para poder seguir en la radio, que me encantó muchísimo. Así es que en primer lugar me abrió la puerta don Augusto Báez, que en paz descanse, en la radio Punto, y terminé en la Radio Panorama gracias a la apertura en esa ocasión de uno de los grandes comunicadores que hasta el momento los admiro y todo, eh, Emiliano Morán. Emiliano Morán en esa época era el encargado de la Radio Panorama que estaba recién desarrollándose, fundándose con don Cristóbal Bonifaz. Así es que ahí pasé toda la época de la radio hasta terminar el colegio, pero un año antes de terminar en quinto curso, algún periodista deportivo por alguna ocasión se ausentó como una semana o algo más. Y ahí pues yo les dije, yo puedo ir a hacer una entrevista, puedo hacer algo. Y me fui, recuerdo que fui a hacer una entrevista
y a un profesor mío del colegio que era de educación física, el licenciado Franklin Gómez Jurado. Franklin en esa época era también un gran entrenador de levantamiento de pesas, la halterofilia, y ya tenía algunas figuras representantes de Imbabura y del Ecuador, de pesistas. Así es que me fui a hacer la entrevista. Me parece que Franklin estaba como presidente de la Federación Deportiva de Imbabura. Lo hice con la grabadora que me prestaron, creo que fue 2 o 3 minutos, temblaba, hice algunas preguntas, me contestó espontáneamente y regresé y fui feliz cuando por primera vez mi entrevista pasaron en la radio. Después ya prácticamente ya fue ya una, digamos, una insistencia mía de que quiero ser periodista, quiero ser periodista. Y así es que eso pasó y ya los de la radio, don Cristóbal, me dieron toda esa oportunidad para tener un programa dominical que se llamaba Síntesis Deportiva en la Radio Panorama. Era una recopilación de todo lo que había pasado en la semana en el deporte y también era Control Master. Ellos hacían transmisiones deportivas y yo era el as ahí manejando todos los botones, todas las cortinas musicales y todo en las programaciones. Así es que así fue cuando ya prácticamente, cuando me vine a Quito a estudiar periodismo, ya era ya completamente decidido a estudiar periodismo. Ingresé a la universidad, a la facultad, me gradué, pero durante ese trayecto he trabajado en unas radios, trabajé primero en la Radio Cristal, en deportes, haciendo entrevistas de fútbol, luego en la radio ahí mismo hacíamos, a mí siempre me gustó el automovilismo, hacíamos automovilismo con Jorge Luis Imbaquingo, que también es uno de los grandes periodistas, así es que él me ayudó muchísimo también, como Fernando Beltrán Proaño, les acompañaba, me tomaban en cuenta para las famosas vueltas a la República de Ecuador, que en esa época era viajar en bus, buscar unos cables ahí, por ahí, subir, de pronto agarrar alguna línea telefónica privada para poder emitir esa señal a la radio. Entonces, así es que todo eso pasó, pasé en la radio Sideral. Otra de las cosas muy bonitas que me pasó es que también estuve en la Radiovisión con el doctor Pablo Montenegro en deportes, aprendí mucho de él. Pablo fue fundamental también en esta proyección como periodista en Quito. Pablo en la Radiovisión era director de deportes, trabajé creo que con un par de años, muy bonito, hasta que mismo Pablo me dijo, bueno, ya había salido por algunas circunstancias, le visité a Pablo, él trabajaba como secretario jurídico en el Banco de Fomento, recuerdo, y Pablo siempre le iba a visitar a la oficina y me dice, oye, oiga, Walter, dice, ahí me parece que en la Radio Quito hay algo de, alguna vacante, ¿por qué no va con don Alfonso Lazo Bermeo, don Pancho Moreno? Entonces me fui llevando las entrevistas que tenía hechas ahí como prueba, y yo le agradezco muchísimo a don Alfonso, que también, que en paz descanse, un gran amigo, un gran maestro, a quien lo tengo igual de una eterna gratitud. Él me acogió, dijo, bueno, venga, y ahí, pues entonces ahí empecé a trabajar con Alfonso Junior, el hijo, con Gonzalo Rodríguez, Patricio Jarrín, Edison Vargas Acosta. Era un equipazo, ¿no? Incluso llegué también a trabajar un momentito también con don Blasco Moscoso Cuesta, quien me decía, hola Cholo, ¿cómo te va Cholo? Hola, Chelito. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, así es que trabajé ahí y fue precisamente en la Radio Quito, recuerde usted, Iliana. Radio Quito siempre fue con don Alfonso Lazo, siempre fue eminentemente futbolera. Claro que había para otros deportes, pero así muy a grosso modo nada más. Fui ahí cuando le convencí a don Alfonso, le dije que quiero hacer una cobertura automovilística, me siguiera los autos, pero me dijo, ¿cómo? No, el presupuesto y todo. Hice por ahí unas ventas de publicidad de algunas marcas, me apoyaron y con eso pude ir y don Alfonso me dio toda la apertura del automovilismo ahí en el este. Pero el automovilismo viene desde cuando comencé, digamos, desde 1980 hasta hoy, así es que no he parado
y luego cuando ya prácticamente en el 87 egresé de la Facultad de Periodismo, hubo una gran oportunidad de trabajar en el diario El Comercio. Asimismo, un amigo tan querido como Edgar Álvarez me llamó y me dijo, oiga, Walter sabe escribir, algo así, vea, hay una vacante acá. Me fui. Para entonces, creo que un mes antes o 2 meses, me habían declarado como el mejor reportero de fútbol en la Asociación de digamos, de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, ABNA, y me entregaron y salió ese recorte de periódico, digamos, salió esta publicación en el diario Hoy, también el diario El Comercio, y creo que leyeron eso y pues dijeron de pronto, este muchacho tiene potencial y podemos probarlo. Fui allá a inicios de 1988 y me quedé prácticamente hasta el 2002 en la radio, perdón, en el periódico, y obviamente hacía también radio. Y cómo fue también este inicio en Diario El Comercio, donde nació una revista que fue muy valorada, se podría decir, y especializada en el tema automovilístico, como usted mismo ha dicho, Carburando? Bueno, verá, en el comercio, en el diario El Comercio, por alguna razón, habíamos algunos periodistas, la mayor parte súper con trayectoria. Mi jefe en esa época era el doctor Víctor Hugo Araujo, a quien lo recuerdo con mucho cariño, mucha gratitud, me ayudó muchísimo. Tampoco está con nosotros, lamentablemente. Edgar Álvarez, un gran periodista, y que me perdonen algunas otras personas que se me escapan otros nombres importantes en el periodismo, pero básicamente esas personas las que han influido bastante en mi vida. Entonces, así es que le comento que el, el, yo siempre admiraba mucho a la revista Carburando porque recuerdo que la revista Carburando empezó o salió a inicios de 1970 bajo la dirección de una gran persona como fue Osvaldo Hernández, a quien le decía Che Carburando. Osvaldo, un ciudadano argentino, un trotamundos que recorría Sudamérica con su familia, los hijos pequeñitos y todo, con su esposa, y al parecer pues se quedó acá en el Ecuador, le gustó muchísimo, hizo puerto acá en el país, y obviamente conozco que ahí fundó esa gran revista como es Carburando. Entonces, y estando en el comercio, en cambio, siempre admiré cómo trabajaba, me encantaba todo, entonces dije yo en algún momento yo voy a hacer una revista similar, algo así. Entonces, y resulta que, por ejemplo, como yo salí, yo egresé y ni bien egresé, empecé a trabajar en el diario El Comercio, pasaron algunos años para poder graduarme. Y ahí en esa época la señora Guadalupe, la directora general y presidenta ejecutiva de Diario del Comercio, siempre cada vez que me veía, me decía, ¿cuándo el título? ¿Cuándo el título? Y era la verdad. Y a veces yo hasta no quería encontrarme con la señora Guadalupe porque era obvio, yo le decía ella misma, ella misma. Entonces, así es que en una primera fase nosotros con una compañera, no sé, también fue en una época también periodista de autos, ahora vive en Imbabura, Patricia Pasquel. Con ella decidimos hacer digamos, un proyecto de revista para que con esa revista podernos graduarnos. Entonces surgió de que le dije que, ok, hagamos, como yo trabajaba en el comercio, dije, hay más facilidad para poder hacer una revista. Y fue así precisamente. Entonces ahí le puse yo el nombre de Acelerando, me colaboró Patricia, César Saldumbide, el director de ventas, también nos ayudó a mucho en el tema. Vendí publicidad que no había vendido, se financió la revista y, y salió por primera vez en 1990 la revista Acelerando. Circuló con el diario Comercio, recuerdo que fue de 12 páginas en papel periódico, a full color, se basaba básicamente ahí como reportaje principal la Vuelta a la República que empezaba justamente en octubre. Y fue en octubre que salió, o sea, días antes que comience la Vuelta a la República. Entonces, fue la última vez que salió la revista y cuando
cuando dije yo, cuando de alguna manera yo esté fuera del periódico, yo hago la revista Acelerando. Y mi mente siempre seguía manteniendo, pero para entonces en el Diario del Comercio le di toda la importancia al automovilismo. Hice coberturas gracias al Diario del Comercio, he viajado a la Fórmula 1, al Rally Mundial, a las Vueltas a la República y todo eso. Entonces, así es que precisamente fue eso, no sin antes también para comentarle que en el año de 1997 me pasé a la sección de deportes de Últimas Noticias, que se trabajaba de 7 a 3 de la tarde, y en la tarde tenía un poquito de tiempo, y justamente en ese periodo pues que inauguré en la Radio Quito un programa que se llamaba Acelerando en la Radio. Entonces era muy, muy popular a las 7 de la noche, me dio una gran proyección, dimos toda la difusión de lo que pasaba en el automovilismo, hacía transmisiones automovilísticas, le invitaba a Marco Vargas da Costa, el hermano de Edison, a otros compañeros para que narren las competencias en Yaguarcocha, íbamos a transmitir en carreras en provincias, era muy bonito. Hasta cuando justamente seguía acelerando, 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 y en esa época era un gran amigo, ya era mi amigo Osvaldo Hernández, conocíamos, hablamos de automovilismo y todo, y me invitó a que pudiera colaborar con él, que también ahí en esa época trabajaba su hija Judith Hernández. Judith es otra de las icónicas en lo que se refiere al automovilismo deportivo. Ella aprendió mucho de su papá, hereda hasta ahora. Tiene una linda revista también. Y Judith, así como a nosotros, igual cumplió 20 años, nosotros cumplimos 20 años también con la revista Acelerando. Así es que me pasé acelerando, y como me pasé, hay alguien en el Diario El Comercio, como es propietario de Radio Quito, me dijo mejor, ¿por qué no le ponemos carburando en la radio o carburando al aire? No recuerdo bien. Y fue que funcionó aproximadamente un año. Ese año fue en el 2001, y en el 2002 ya por decisión propia mía agradecí mucho al periódico y me salí, y al mes aproximadamente salió la primera revista oficial, la 001 de la revista Acelerando, que hasta ahora pues ya cumplimos 20 años. Durante esos 20 años hemos formado también en el trayecto del periódico El Migrante Ecuatoriano, con mi socio Manuel Cárdenas. Al final le vendí las acciones a Manuel. También teníamos la revista de Tuning, y tenemos ahora las dos revistas, que es Acelerando y la otra revista Transporte, dedicados exclusivamente a los vehículos comerciales. Walter, le comento que yo tengo un avance de don Edison Vargas Acosta de esa época de oro que usted hacía también en la radio Quito. Esa es una sorpresa que ¡Ah, le qué voy bien! a poner, que le voy a poner en su video. ¡Ah, qué bien, qué bien, qué bueno! Le agradezco muchísimo eh, por esta deferencia. También tengo, o sea, se me están escapando algunas cosas. Por ejemplo, también tengo una faceta muy importante, más o menos como, creo que fue un año o algo así, estando ya con mi revista, tuve la apertura de Radio Tarqui, de don Pepe Granizo, del señor Gustavo Erdoiza. En la noche teníamos el programa Acelerando en la radio. Hicimos también una muy bonito programa. Nos dieron toda esa gran apertura con su nieto Pedro Villota, que es el hijo de Pedro Villota. Entonces, Pedro Villota Erdoiza, muy querido por su abuelito. Así es que me ha dado todo también. Y en la parte radial, le puedo comentar también que no puedo olvidar jamás, como La red, siempre, a la radio La Red. la red. La radio La Red, estuvimos alrededor de 8 años o más bajo la confianza y la amistad de sus hijos, de Alfonso Lazo Ayala y su hermana, la señora Magdalena. Realmente, ¿cómo puedo decir? Gente muy, 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 muy buena para nosotros, nos dio toda esa apertura. Eh, Trabajamos durante 8 años, se hizo algunas cosas increíbles con Radio La Red. Eh,
lamentablemente por el tema de la pandemia, ese tipo de cosas, como que las cosas cambiaron. Y nosotros fuimos quienes le agradecimos, le dijimos, ¿sabe qué, Magdalena? No vamos a poder. Y era la pura verdad. Acelerando, la nueva versión del mejor programa del deporte tuerca. Acelerando, todo lo que necesitas saber sobre autos, motos, karting, eventos y carreras bajo la dirección de Walter Toapanta. Escuchen, Acelerando. Continuamos en este diálogo con Walter Toapanta. Usted nos comentaba, Walter, acerca de Radio La Red. Usted ingresó, estuvo casi 8 años en esta estación, pero ¿cómo fue este trayecto? ¿Por qué usted tuvo que salir de esta emisora que tiene una sintonía bastante grande, especialmente en los aficionados al deporte? Muchas gracias, Eliana. Como le comentaba, realmente han sido 8 años maravillosos, una apertura total de sus directivos, de Alfonso Lazo Jr., de Magdalena, de los compañeros de ahí. Tuvimos un programa a las 7 de la noche, pero lamentablemente ya llegó el tema de la pandemia, llegó esto de las restricciones. Entonces, así es que básicamente ya también nosotros cambiamos nuestro modelo de comunicación, fue más, casi nos dedicamos todo, casi el 100% a lo digital, y obviamente sin descuidar a la revista impresa. Así es que tuvimos que decirle, Magdalena, por favor, disculpen, nos encanta la radio, amamos a la radio, estamos por todo ese trabajo que nos dio ese apoyo, pero no vamos a poder cumplir. Entonces, Magdalena eh, entendió lo que teníamos que haber dicho y realmente pues muy a pesar tanto de Magdalena y de nosotros, tuvimos que decir o hacer una ligera pausa, que ya son casi un año más en la que no estamos en la radio, pero como siempre le llevamos mucha gratitud, mucho agradecimiento a la radio, porque es una de las mejores radios que tiene el país en el tema de deportes. Usted, ¿qué le ha dado la radio, tomando en cuenta de que sus inicios fueron en Ecos de Cayambe, luego se trasladó a la hermosa ciudad de Ibarra, donde estuvo en Radio Punto, Radio Panorama, y luego vino acá a la capital ecuatoriana, donde también estuvo en algunas estaciones, como por ejemplo usted mismo dice Radio Cristal, Radio Visión, Radio Tarqui, también Radio Quito y por último Radio La Red? ¿Qué le ha dado a usted la radio? ¿Cómo usted se ha sentido en este medio de comunicación que todos lo calificamos como mágico? Bueno, también Radio Tarqui. Bueno, esto, la comunicación, la radio, no, nunca, creo que nunca ha perdido esa magia, esa fascinación. La radio sigue siendo la radio. A mí me encanta la radio, eh, me encanta esto, pero igual hoy ejerzo el periodismo escrito y el periodismo digital. Pero la radio transformó mi vida, es decir, cambió todo lo que yo tenía de niño, de joven, de estudiante, cambió el periodismo en general, así es que yo vivo gratamente, digamos, agradecido y sobre todo con esa pasión que es la comunicación. Si nosotros hacemos ahí en la revista Acelerando con pasión, me ha dado 2 hijos que son periodistas profesionales, que me ayudan, que trabajan con nosotros, con el equipo. Me ha dado unas 3 hijas maravillosas que están viviendo por el mundo con sus respectivas profesiones. Me ha dado una linda familia y sobre todo me ha dado unas eh, grandes amigos en todo el país y fuera del país a través de la comunicación, lo cual me siento completamente muy, muy, muy contento. Walter, en este caso, ¿quiénes han sido sus referentes, tomando en cuenta de que Radio Ecos de Cayambe es parte fundamental, no solamente del cantón Cayambe, sino de la provincia de Pichincha, de todo el Ecuador? Luego se trasladó a la provincia de Imbabura, donde también se caracteriza por ser una provincia eminentemente radial, se podría decir, donde se producen, donde están las grandes voces. Luego viene acá la capital ecuatoriana. ¿Quiénes han sido sus referentes, tomando en cuenta este trayecto laboral en la radio que usted ha tenido? Que me perdonen sus familiares, sus amigos o las mismas personas a quienes voy a nombrar y sobre todo a quienes por alguna razón me olvido.
no es de una manera así directa, sino es involuntaria que me puedo olvidar, pero puedo decir así con las letras grandes, don Juan Córdoba, de Ecos de Cayambe, Augusto Báez de Radio Punto, Cristóbal Bonifaz, Radio Panorama, Emiliano Morán, igual en Radio Panorama. Puedo decir también acá en Quito, Jorge Luis Imbaquingo, don Alfredo Rodríguez Col, una excelente, tuve el gusto de trabajar con él. Eh, Fernando Beltrán Proaño, eh, a ver, en la radio, Pablo Montenegro, don Alfonso Lazo, el doctor Víctor Hugo Araujo, Edgar Álvarez, un gran amigo y gran jefe que teníamos en la redacción del Diario del Comercio, don Eduardo Galárraga, la señora Guadalupe. Es decir, son nombres, y me estoy olvidando, mil perdones, por favor, pero son nombres que los llevo en el alma. Walter, usted al comentar acerca de sus referentes en la radio siempre lo relaciona también con los referentes de un medio impreso que es muy querido acá en la capital ecuatoriana como es Diario El Comercio. ¿Podría comentarnos también sobre esa etapa, tomando en cuenta de que usted conoció también a personalidades del periodismo impreso, como usted mismo ya los ha nombrado, pero aparte de ello también tuvo compañeros como el señor Jacinto Bonilla, Clever Moreno, entre otros? Sí, y muchas gracias por esa pregunta. Realmente en el Diario El Comercio hay personas icónicas del mundo de la comunicación. Le decía a don Jorge Rivadeneira Araujo, el director del Diario El Comercio, don Eduardo Galárraga, Jacinto Bonilla en el tema deportivo, un gran periodista, Marta Córdoba, ¿sí? ¿Qué decir de otras personas como Marco Arauz? Eh, También estuvo, recuerdo, también el señor Buitrón, Rubén Darío Buitrón, gran amigo Rubén Darío. Ahí también tuve el gusto de conocer, ingresó muy jovencito, un gran periodista como Olger, y así es que lo recuerdo muchísimo. Olger es su esposo, ¿no? Sí. Entonces, sí, Olger Calvo Piña, es realmente un tipazo, jovencito. Y vea, y me sucedió una anécdota muy interesante, no recuerdo si fue el año pasado, cuando estábamos haciendo una cobertura automovilística, y se me acercó algo muy parecido a Olger de jovencito y me dice, ¿sabe qué? Yo soy hijo de Iliana y de Olger. ¿En serio? Y era su hijo, era periodista también, y que en ese instante estaba también haciendo una cobertura de un lanzamiento de autos. Para mí fue realmente una alegría tremenda saber de que mis grandes amigos pues tengan también un hijo comunicador. Así es que, vea, me puso una pregunta bastante complicada. Hay un sinnúmero, el mismo Clever Moreno, Pancho Cajas, Roque, caricaturistas, es decir, gente que ha hecho mucho por el periodismo ecuatoriano y que los llevo en el alma. Usted cuando era muy niño, ¿usted se imaginó que iba a ser un referente del periodismo especializado en automovilismo? ¿Pensó quizá alguna vez ese jovencito, ¿no? Ese niño que estaba, por ejemplo, usted dice en Olmedo, caminando por esas lindas calles que hay por ahí, que usted iba a ser alguien que iba a inspirar a otras generaciones también? No, la verdad no, pero me encantaba muchísimo. Por ejemplo, recuerdo cuando mi papá escuchaba Radio Quito los domingos y escuchaba los partidos de fútbol, escuchaba la Radio Quito, escuchaba a don Alfonso Lazo Bermeo, Pancho Moreno, escuchaba a Blasco Moscoso, a Edison Vargas Acosta. Sí, a mí me fascinaba eso, o cuando comprábamos el periódico y papá decía, lee el periódico, infórmate un poco, y yo leía y todo. Y después de un tiempo estar ahí juntos en vivo y en directo y siendo trabajador de ellos, colaborador de ellos, tanto en la radio como en el periódico, realmente eso fue una, una sensación, un sentimiento indescriptible que hasta ahora lo llevo también en el corazón, porque imagínense, o sea, nunca pensé conocerlos, nunca pensé estar trabajando con ellos y todo, y de pronto ahora estoy ahí, entonces es que eso es lo que me pasó.
El marcador de punta se va con la pelota, entregando ahora por la derecha, atención a Farías, devolvió hacia atrás para Machuca, sigue dominando, metió para Viveros, este se va por el centro, viene tratando de custodiarlo Bayonas, el balón por la izquierda para Henry, marcado de cerca por Alfonso Quijano, entrega habilitación, allá trata de escaparse, Llávarro viene consiguiendo atención, se va con la pelota, sigue dominando, cambia ahora, rechazo de Pires fuera del campo. Si busca ropa de cama, ropa para sus niños, tela para cortinas, perfumes finos, vaya directo donde Pri Sánchez. Viene jugando la pelota, atención, la domina en esta oportunidad, se va, Llávar, tiró el centro, fue llevar la defensa, también Farías y la pelota, se va sobre el otro costado, se salva la representación de Beleg, rechazo de Ortiz, balón que viene en esta oportunidad para que lo domine Guime, apoyando también a la defensa, ya va sacándose con mucha clase, cuando la pelota se le escapa afuera, quedó golpeado Guime, allí no dijeron nada, ataque de Unión Española, lleva el balón a Nolino Landa, cambia ahora para Guillermo Llávar, ingresa Farías, falla la defensa, gol chileno, gol de Farías, falla garrafal de Jefferson Camacho, falló Jefferson Camacho y Farías remató, gol de Unión Española a los 44 minutos 30 segundos. Lastimosa falla de Jefferson Camacho, un hombre de condiciones. Sin embargo, frente a un adversario con pelota dominada, pues no pudo pegarle a la pelota. Cuando el arquero desesperado salió para interceptar, pues la golpeó y adentro para el primer gol. Bueno, el árbitro se había antes encargado de ablandar al equipo. Cuando uno es niño siempre admira a esos personajes de la radio, quienes hablan detrás de ese aparato tan bonito, ¿no? Donde salen esas voces maravillosas. Y el haber trabajado con esos referentes, con esas personalidades que usted admiraba, ¿cómo se sintió? ¿Cómo usted? Porque muchas veces eso puede ser un sueño, pero de ahí se convierte en realidad. ¿Cómo sentía Walter Toapanta estar junto a sus referentes, narrando o hablando algo en la radio? Contento, feliz, pero sobre todo todos los días aprendiendo de ellos. Eso es la parte muy fundamental, aprendiendo de ellos. De hecho, con la revista Acelerando, muchas cosas, muchos principios, muchos valores éticos y todo los llevamos justamente aprendidos de ellos, del Día del Comercio, de Radio Quito, de toda la gente que realmente con quienes trabajé y aprendí. Entonces, los llevo en ese sentido. Entonces, para mí ha sido eso, o sea, el constante aprender de ellos. En este caminar ha logrado también tener grandes amigos. Se habla mucho de que en este ámbito de la comunicación los amigos vuelven o se convierten como en familia muchas veces. Exactamente, sí, tenemos muchos amigos y sobre todo tenemos personas, sobre todo en el sector automotor, personalidades del sector automotor, de gente que ha hecho mucha historia en la industria automotriz. Eso realmente es incalculable. O sea, cómo el Ecuador, a partir de 1970 hasta hoy, no ha dejado de cambiar, no ha dejado de dar un paso adelante en tema de seguridad, en tema de tecnología con los autos y todo. Y eso lo hace muchas empresas, muchos grandes personajes, empresarios del mundo del automóvil. Entonces, yo en ese sentido puedo decir que definitivamente he sido muy un privilegiado el poder conocer a cada una de esas personas. Le recuerdo, por ejemplo, recientemente en la edición Acelerando sacamos por los 90 años del primer concesionario de autos de Álvarez Barba, y ahora lo dirige un personaje icónico de la industria como es don Pedro Álvarez y Zurieta. También en Chevrolet, eh, qué decir de don Patricio Pinto, uno de los personajes de la industria automotriz que tiene un grupo empresarial muy importante. Empezó con Bela Botar, uno de los personajes que inició precisamente el desarrollo de la industria automotriz en el Ecuador, húngaro, y que comenzó haciendo los carros, comenzó haciendo los buses, en fin. También, qué decir también de Automotores y Anexos, que está a poco tiempo de cumplir 60 años, con grandes personajes como el ingeniero Nicolás Espinosa, el ingeniero Gilmalo. Es decir, son esas personalidades que a uno
cómo les admira muchísimo. Claro, usted ha conocido a muchas personas que han estado involucradas con el ámbito de las empresas automotrices, pero también de gente que amaba el automovilismo, que amaba las carreras. Tal es el caso, por ejemplo, del señor Pascal Michelet, quien en 1966 inició en este hermoso trajinar también de la comunicación, pero a inicios de los 70 y también él inició con otro sueño, por ejemplo, no solo de la provincia de Imbabura, sino de todo el Ecuador, como es la creación del autódromo conjuntamente con el señor Fernando Madera. Conocer a estos personajes también a usted le ha ayudado, se podría decir, para continuar amando y profundizando también su conocimiento acerca de la industria automovilística en el Ecuador. Exactamente, usted lo ha dicho, exactamente así es. He tenido el privilegio de conocer a esas personas y aprender muchísimo. Qué decir de don Pascal Michelet, que lamentablemente no está, pero un hombre que siempre hizo mucho por el automovilismo, fomentó por el karting, por buscar nuevos valores. También difundió conjuntamente con su hijo Jean-Pierre Michelet la Fórmula 1 acá en el Ecuador a través de Teleamazonas, eso nadie lo olvida. ¿Qué decir, por ejemplo, de don José Tobar Tobar, el personaje icónico de Imbabura, el fundador, uno de los pioneros para la construcción del autódromo de Yaguarcocha? En primer término, la pista de los 10 kilómetros, luego la pista ahora que está en plena acción, en plena actividad, la pista de 3.700 metros alrededor del lago, a las orillas del lago. ¿Qué no decir de don Fernando Madera, de don Fausto Merelo, que también tuve el gusto de conocerlo, entrevistarlo? Estuvo internado en un sanatorio, luego salió, le hicimos una nota súper bonita, nuevamente ingresó y lamentablemente falleció, un tipazo. Es decir que personalidades grandes que ha habido, y obviamente acá ahora actualmente hay grandes deportistas como Juan Guerrero de Cuenca, Martín Navas de Tungurahua, Luis Valverde igual. En el tema de las carreras actuales en circuito, hay un chico, no tan un chico, sino hay una persona que recientemente ingresó y ha ganado dos campeonatos, como Luis Ávila, Darío Navarro, está también Álvaro Espinosa, gente que hay que sacarse el sombrero. El automovilismo es su pasión, Walter. Exactamente, el automovilismo es nuestra pasión, las llevamos en el alma, mi familia igual, la gente que hace la revista Acelerando. Es decir, a nosotros no es ningún impedimento el frío, la lluvia, el páramo, o a veces sin alimentar, pero cuando hay competencias automovilistas o coberturas, esa es la pasión. Y no descansamos hasta cuando esté listo el producto y podamos lanzarlo en otras redes o en la revista. ¿Y cuál es la competencia que a usted más le llamó la atención y cómo usted se siente realizado al ver un producto final ahora que es la revista, ¿no? Ahora se la puede ver en digital, pero también en papelito como que también nos sigue gustando. Así exactamente, exactamente. Yo hace unas 3 semanas estuve en Chile, estuve en la Patagonia y llevé la última edición de la revista Acelerando y entregué a, a los ejecutivos y también a los colegas. Y algunos colegas se sorprendieron y dijeron, a los tiempos una revista impresa, qué maravilla. Porque digamos, no creo que lamentablemente, porque en su mayoría, sobre todo en el periodismo actual, digamos, latinoamericano, la mayor parte están ahora por la parte digital, tiene sus portales, tiene sus canales de YouTube y todo, y nosotros en cambio manejamos esas dos opciones. Manejamos la parte impresa, que tenemos, gracias a Dios, tenemos una gran acogida, y también tenemos igual una tremenda acogida en la parte digital. Entonces manejamos esas dos. Entonces la gente se admira, la gente nos felicita y pues y contenta, pues ahí fue esa anécdota muy grande y lo apreciaba y alguien, alguna colega chilena decía, uy, le cogía la revista, le agarraba y decía, uy, qué lindo tener una revista impresa. Walter, ¿y usted seguirá en el automovilismo, seguirá en este mundo mágico también? Porque esto de las carreras, usted sabe el inicio, quiénes están yendo en esa competencia y después ya los ganadores es al final. Entonces también es como una incertidumbre de saber y conocer los ganadores. ¿Seguirá usted en este mundo también?
Claro, 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 tenemos el plan. Sí, gracias a Dios no nos pasa absolutamente nada, sobre todo la salud. Pero sin embargo, ya estamos preparando de que la transición sea no muy traumática y que mis hijos particularmente se hagan cargo, o están haciéndose ya cargo, prácticamente son los que dirigen toda la parte digital y todo, entonces en algún momento prácticamente será, y yo seré feliz ahí pues eh, con ellos, pero nunca se acabará la pasión por el automovilismo, por el periodismo, nunca en mi retiro ando pensando en que agarraré mi cámara digital, mi auto y recorreré todo el país y sobre todo haciendo cosas del Ecuador profundo, que es lo que también me fascina mucho, es decir, algunos reportajes de gente del pueblo, de la gente, de su día a día, de sus necesidades, de sus logros, de sus sueños. Quiero también hacer ese tipo de cosas. Walter, hay una pregunta que siempre he querido hacerle. ¿Cómo usted involucró a su familia en esta empresa, se podría decir, ¿no? De comunicación que tiene como especialidad el automovilismo. ¿Cómo hizo usted que nazca en ellos también esta pasión, tomando en cuenta de que sus hijos están en diversas áreas, por ejemplo, en lo digital, otros están en el contenido, en las cuestiones también de video? Cuéntenos cómo hizo usted que sus hijos también se involucren y sean parte de la revista. Bueno, básicamente casi no hice nada. Yo creo que esto es con el ejemplo. Recuerde que en el 2002 mis hijos eran todavía niños, eran jovencitos, eran casi adolescentes, entonces todavía no tenían eso, pero eran muy involucrados, siempre me acompañaban a las carreras. Tengo una hija que es ingeniera de turismo, que es la que también nos ayudó muchísimo. Mi hija tiene parte fundamental en el inicio de la revista Acelerando, eh, y ahora vive en el extranjero, vive en Dubái y trabaja allá. Entonces, mi hija. Luego mi hijo Walter, que ha sido fundamental también. Él es un apasionado, es un perfeccionista, diría yo, pero es un hombre realmente sumamente inteligente en ese sentido y hace las cosas como es. Mi hija Cristina, que ahora también está ya involucrada, es científica, es bióloga, pero nos ha dado una gran mano, sobre todo cuando hay las carreras. Ella hace el tema de los reels, el tema de las historias, de los videos cortos y todo en las carreras, un exitazo. Mi hijo Ronnie, que es prácticamente el alma en el tema de producción de los videos y de la producción digital de Acelerando. Y así, pues, ¿no? Entonces, mi hija Vanessa, bueno, no se ha involucrado un poquito porque ella vive en México. Entonces, claro, pero los que están acá, ellos son los que la base principal, a quien agradezco mucho. Y obviamente, pues, a mi esposa, quien es la parte fundamental en este punto. El apoyo de la familia es fundamental y usted ha topado también el apoyo de su esposa. En este caso, a ella también le gusta el automovilismo. ¿Cómo es? Bueno, a ella lo que le gusta es la empresa, lo que le gusta es el periodismo. Muchas veces me ha acompañado a las carreras, pero se aburre un poco, se aburre pronto, pero no deja de estar prácticamente dándonos todo ese apoyo. Entonces, el apoyo de la familia es fundamental acá. Exactamente, obviamente. Yo creo que en todo debe ser, en todo, en las empresas, lo que sea, tiene que ser primerito el amor y sobre todo el apoyo familiar para salir adelante. Yo creo que esa es la parte fundamental. Si no hay eso, como que prácticamente como que no hay motivación. Walter, ¿usted se siente realizado o siente que algo le falta por hacer? Vea, no quiero pecar no sé cómo podría decir, pero básicamente yo sí me siento bendecido, más bien dicho, a más que realizado, bendecido, agradecido de la vida por todas las cosas que he podido conseguir. Eh, para mí pueden ser fundamentales, para otras personas pueden ser pequeñas cosas, pero para nosotros básicamente es muy grande y sobre todo esa satisfacción de que de alguna manera que a través con Acelerando, con quienes hacemos, quienes habla y todo, seamos también parte de la historia, del desarrollo de la industria automotriz, del deporte y todo nos hace también ser contento y ser parte de ellos.
Walter Toapanta, nosotros como Voces de la Radio queremos agradecerle por este espacio, sobre todo por la apertura que tuvo desde un inicio de aceptar esta entrevista para contarnos parte de su historia, ¿no? Parte de esa existencia bonita que usted ha tenido a través de la radio, de la comunicación y ahora también a través de los medios digitales. Queremos agradecerle por esa apertura y entonces con esta entrevista nos damos cuenta de que hay Walter para rato. Muchas gracias, sí, sí. Gracias, Ileana. Realmente felicitaciones una vez más a usted. También en su casa respira periodismo, respira comunicación, su esposo, su hijo, usted. Así es que usted se dará cuenta cuando hablo con esa pasión y todo. Entonces, básicamente así se vive. Le agradezco muchísimo por esta apertura. Espero que les haya gustado este testimonio. Y pues, como siempre, a las órdenes, Ileana. Muchas gracias a usted, Walter. En este día hemos conversado, hemos dialogado con uno de los periodistas más conocidos en el ámbito automovilístico de acá del Ecuador. Estamos hablando de Walter Toapanta. Él también es director de la revista Acelerando. Con él hemos conversado, hemos dialogado sobre su trayectoria y el aporte que él ha dado también a la comunicación, no solamente de acá de la capital ecuatoriana, sino de todo el Ecuador. Amigos oyentes y televidentes, queremos agradecerles a ustedes siempre por estar en sintonía de este espacio que trata de rescatar a los valores de la comunicación ecuatoriana. Que tengan un excelente resto de día. Acelerando, la nueva versión del mejor programa del deporte tuerca. Acelerando, todo lo que necesitas saber sobre autos, motos, karting, eventos y carreras bajo la dirección de Walter Toapanta. Escuchen, Acelerando. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.